Bienvenidas a un nuevo podcast de Corazón Agradecido. Hoy estamos aquí compartiendo el libro de Adornadas con nuestra autora Nancy DeMoss y tengo el placer y privilegio de presentar a Norma Ceballos, mi querida amiga Momis. La verdad no puedo dejar de decirte Momis porque eres una hermosa mujer de Dios en mi vida. Dios ha sido bueno porque nos ha reunido y hoy pues la privilegiada soy yo porque vamos a compartir este nuevo capítulo de nuestro libro, que es el capítulo 2. Y pues para las que no la conocen, pues quisiera también presentarte. Es nuestra amiga y colaboradora más que colaboradora, es nuestra directora de Ministerio del Corazón Agradecido. Y la verdad pues es un privilegio porque vamos a hablar de un tema que es bastante, pues no sé cómo decirlo, controversial, porque hoy estaremos hablando acerca de doctrina. Y el capítulo habla de la doctrina, tú y Tito 2. Y para comenzar nuestro capítulo, pues me gustaría leer una cita de John Piper que se encuentra en el libro, que me gusta muchísimo, donde dice: no te conformes con una teología débil, es indigna de ti. Dios es demasiado grande y Cristo es demasiado glorioso. Y acá hay dos palabras que hoy estaremos hablando, que es teología y doctrina. Y tal vez las que nos están mirando dicen, pero ¿de qué habla? ¿Qué significa esto? Y pues la teología es todo lo que sabemos acerca de Dios. La teología es una enseñanza acerca de los atributos de Dios y de todo su carácter. Esa es teología. Y doctrina, pues doctrina es todavía una palabra más sencilla y es enseñanza. Así de sencillo, mami. Sí, una forma de encontrar un sentido en la teología para aquellas que no conocen todavía ese término es algo muy sencillo también. Esta teología en acción, en práctica, nos enseña acerca de este corazón de Dios, este corazón que no tiene tantos atributos. Sí. Y la manera de poder conectar con ello es cuando nosotros nos sentimos amadas por Dios y perdonadas por Dios, podemos otorgar perdón y amor a los demás. Eso es maravilloso y a la misma vez es alarmante, porque hay muchísimas personas que creen que conocen a Dios, pero viven con condenación. No se sienten perdonadas por Dios, no pueden perdonar y tienen muchos años en el Evangelio. Es algo que me preocupa. Y una de las cosas que nos comparte Nancy es cómo una de las chicas conoce el Evangelio, piensa que a través de conocer la palabra de Dios, vivir una sana doctrina y de tener también un fundamento en Cristo, le da la felicidad y la transporta a esa enseñanza que le dieron errónea en su momento, porque ella pensaba que ella ya no iba a tener ningún problema. Sí, recuerdo esa historia, lo menciona, es un testimonio de una mujer, y lo triste, como dices, en esa mala enseñanza ella llega a un punto de dificultad en su vida, donde se le desbarata, se le cae toda esa enseñanza. O sea, decía ella, bueno, pero si cumplo todo, o sea, tengo una buena relación con mi esposo, una buena relación con mis hijos, mi comunidad sirvo, he guardado todo lo de Dios, todos los mandamientos de Dios, pero empiezan a venir ciertas dificultades, desafíos bastante fuertes, y entonces se queda, ¿qué pasó? Entonces, cuando no tenemos ese fundamento fuerte de una enseñanza sana, cualquier cosa nos puede llegar a tumbar y a tambalear y a veces hasta dudar de Dios. Sí, definitivamente es algo muy peligroso y es algo con lo que vivimos día a día. Cuando ella siente que esta situación de doctrina le empieza a entender que no solamente es el conocimiento, es no poner nuestra mirada en el hombre, es aprender a que nos podemos equivocar todos. Aún el teólogo más interesante que nos habla aquí también Nancy en este capítulo, que es Nicodemo, ¿no? Vemos como él es un fariseo, un rabino que conoce el Evangelio, no conoce a Cristo, no tiene un encuentro hasta el momento en que él decide buscarlo de noche y tener ese encuentro genuino, pero tenía toda la teología en ese tiempo que podía haber tenido un rabino, un conocedor del Evangelio. Claro. Y eso fue difícil. Eso fue difícil para Nicodemo porque él estaba mirando todas las evidencias, estaba mirando a Jesús, había escuchado de los milagros y había algo en él que le decía, sí, él es, porque tenía la teología. Pero una vez que se encuentra con él, Jesús lo confronta bastante fuerte y le dice, oye, siendo tú maestro, o sea, no entiendes lo que te digo cuando le habla de nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros
¿quiénes somos todavía más, aunque no somos esos maestros de la palabra y lo poco que sabemos lo malinterpretamos? Entonces es necesario tener una sana doctrina. Y mira, Ale, me ha pasado que he encontrado personas que incluso les molesta que el término sana doctrina. Y es que decíamos que la palabra doctrina es tan sencilla como enseñanza. Hoy día la escuchamos mucho en esta generación. Cuando escuchamos mucho, no están adoctrinando a nuestros hijos. Sí. Entonces decimos, es solamente, o sea, están siendo enseñados, pero la pregunta es, ¿de qué? ¿Qué enseñanza están recibiendo? Eso es lo que de verdad deberíamos ver y estar ocupadas en eso. Incluso nosotras mismas, ¿qué estamos recibiendo? ¿Qué nos están enseñando? Porque una de las cosas que habla es de esos cambios radicales, de esos cambios que dices, wow, ya conocí esto, no puedo seguir con este estilo de vida. Entonces Nicodemo es confrontado por Jesús cuando le dice esto, pero estaba ese interés en Nicodemo de aprender. Eso se me hizo humilde de su parte, claro. Algo que los demás no quisieron hacer. Es que si no somos enseñables, no vamos a poder aprender nunca. Vamos a alejarnos mucho de la verdad. Y algo que me encanta también que nos menciona Nancy, es cómo esa verdad hermosea el evangelio, ¿no? Como la humildad y todos ¿cómo te diré? La manera como nosotros podemos llegar a tener, se me fue la palabra, mami, los frutos del Espíritu, la paciencia, el gozo, la paz, el amor, la templanza, el dominio propio. Cuando nosotros vivimos con eso en mente, empezamos a hermosear el evangelio. Claro. Cuando no estamos juzgando a las personas, cuando no estamos siendo fariseas, porque en algún momento conocemos un poquito y ya queremos decirles que conocemos y sabemos mucho. Y la verdad es que eso es triste porque ha lastimado a muchas personas, y lo más triste es que no ha dejado entrar a algunos al evangelio. A los que quieren. Exactamente. Creo que a donde nos lleva Nancy es a que nosotros podamos modelar una santidad, una hermosura del evangelio, que podamos ser verdaderamente mujeres enseñables, que queremos aprender, que nos dejamos moldear y que estamos dispuestas a seguir avanzando y también comprometidas a pasar eso a nuestras generaciones. Y pues en este capítulo vemos que ella nos habla acerca del qué y el para qué. Entonces ahorita me hacías recordarlo ahorita que estabas hablando de esto, porque tenemos el qué, o sea, en quién estamos creyendo, y a veces algunas mujeres sí saben toda la teología, o sea, conocemos toda la teología, el carácter, hemos leído la Biblia de tapa a tapa, pero ahora el para qué. O sea, entonces si lo vamos a tomar para juzgar a otros o para defender nuestra causa, para defender la doctrina que tenemos, pues eso no va a hermosear el evangelio. Claro que no. Entonces tenemos que tener cuidado también ahí, ¿no? Hay un peligro también en nosotras, o sea, tanto peligro es no conocer completamente el carácter de Dios, como peligroso es conocerlo y empezar a condenar y defender lo que nosotros estamos creyendo, la doctrina que estamos defendiendo. Pero no es que no defendamos la doctrina, sino cómo la estamos defendiendo. Exactamente. Y sabes una cosa, ese punto me impacta mucho, porque yo pude aprender mucho de ti respecto a ese tema. La verdad es que yo sé que para poder tener un buen discernimiento de la verdad, necesitamos conocer la Biblia de tapa a tapa. Y tú me lo modelaste. O sea, eres la primera amiga y la única amiga que tengo que ha leído 7 veces la Biblia de tapa a tapa. Gloria a Dios. Eso te admiro mucho, la verdad, lo puedo ver que el Señor te ha dado esa hambre de conocerlo. Y sé que igual has tenido tribulaciones, altibajos, pero sigues perseverando en la fe, y eso algo tienes mi admiración y respeto, porque veo que a pesar de las circunstancias sigues avanzando, amiga. Y verdad que eso es algo maravilloso. Y eso me lleva a lo siguiente, o sea, que no podemos hacerlo solas, Ali, porque no igual, o sea, cuando yo te miraba y miraba tú cómo me modelabas el amor y la compasión, y me decías, no, es que yo no conozco dónde está en la Biblia, o que no conocías mucho la Biblia. Yo decía, wow, qué maravilloso cómo Dios nos conecta, porque tú ya tenías tatuada la palabra en tu corazón sin conocer la palabra, y me la modelabas. Y yo tenía la palabra sin saber cómo, el para qué.
Entonces Dios nos une y ese es mi siguiente punto, ¿no? El que se me hace más hermoso de este capítulo y de todo el libro, o sea, que nos enseña a hacerlo juntas, Sí. a no querer hacerlo solas. Exactamente. Eso nos hace crecer. Sí. Involucrar a una a otra nos hace crecer. Y sabes una cosa, cuando yo, motivada por ti, animada por ti, leí la Biblia por primera vez, me desafió mucho. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que pude ver más de cerca, como un espejo, mi vida. Me confrontó. Oh, sí. No podía sentía una bendición de haberlo logrado, porque era una meta que ya tenía por años que quería hacer y no la podía terminar. Pero al verme motivada a hacerlo, me hace sentir confrontada, retada, desafiada y animada por Dios. Y necesitamos esas amigas, esas generaciones que nos animen a hacerlo. Sé que también hemos tenido el privilegio de compartir con tu mami, con mi mami, Sí. en los retiros, en los desayunos, en todos los talleres que hemos vivido, y ha sido muy hermoso. Tenemos mujeres de la tercera edad Claro. que nos modelan. Para mí, mi mami fue una mujer que me ha modelado muchísimo el temor de Dios, la rectitud y tantos valores que tengo de ella, pero cuando ella llega al Evangelio a sus 70 años, Wow. es transformada de una manera increíble, en lo cual yo, a través de su ejemplo, me fortalezco en el Señor y sigo caminando. Hoy por hoy me siento tan gozosa de poder tener a mi mami en este caminar, y también a mi hija, a mis nueras, 2 nueras que ya son como mis hijas también, obviamente porque ya se casaron. Y me siento tan bendecida porque esa estafeta se sigue pasando. Sé que ellas lo van a pasar a sus generaciones. Claro. Y de eso se trata el Evangelio, que nosotros hermosemos esa verdad, que el Evangelio sea adornado, ¿no? Como dice el libro, adornar el Evangelio es verdaderamente no agregar, ni poner, ni quitar más de la verdad que es absoluta. Es una verdad bíblica. Y aprendemos mucho de ellas. Sí, tanto tu mami como definitivamente. la mía. Yo, Sí. en mi caso, mi mami, yo aprendo acerca del perdón. Y mira, una de las cosas que aprendo de las dos es esa humildad para seguir aprendiendo. O sea, ellas no están cerradas, ellas están tan abiertas y son desafiadas, Sí. y nos ponen el ejemplo, Sí. porque muchas de las veces como que hay orgullo en nosotras y yo ya lo sé todo. O sea, yo ya no quiero más enseñanza. O somos más prestas a juzgar a otras o a tener prejuicios en lugar de mirar hacia nosotras mismas. Y mira, una de las frases que menciona Nancy que no quiero dejar pasar, ella decía en una de sus frases del libro es que nosotras seamos esa isla de bondad en medio de un mar de maldad. Sí. Esa frase wow, dije, sí es cierto, porque a veces también podríamos preguntarnos, pero ¿cómo lo podemos hacer si hay incluso en nuestras iglesias, o sea, si hay tantas mujeres que no nos modelan esto? Entonces, yo creo que Dios nos está retando, sé tú la primera, sé tú esa isla de bondad, empieza en ti. Así y eso es. yo lo veo en nuestras mamis. Sí. Yo lo veo en nuestras mamis porque ellas podrían decir, bueno, yo tengo la experiencia de la vida, pero no, ellas son esa bondad, son ese amor y están abiertas a seguir aprendiendo. Eso es hermoso, Ale. Así es, la verdad es que sí nos modelan mucho esa gratitud que tienen hacia Dios, esa lealtad, y que aparte de llegar a una edad avanzada, adulta, al conocimiento de la verdad, ese cambio radical, porque también nos habla Nancy de esos cambios radicales, de los cuales nos comprometen a una verdad, a no diluir el Evangelio, a ser valientes y a defender esa verdad bíblica, donde no somos de doble ánimo, donde nosotros queremos hermosear el Evangelio creyendo la verdad en Cristo. Algo que a mí me impacta, ¿no? Que nosotros, Dios nos habla y nos dice que no quiere que seamos de doble ánimo, que no estemos como esos vientos de doctrina, que a veces sí, a veces no. Él quiere que seamos fieles y firmes, pero también nos tiene paciencia. Sí. O sea, caemos una y otra vez y decimos sí queremos, pero no es fácil. Caminar es difícil. Tocaste ahorita un punto, dijiste que el evangelio diluido. O sea, vemos muchas personas con un hambre de aprender de Dios, porque algunas vienen incluso pensando que son buenas personas, pero son confrontadas, están en una desesperación de hambre de aprender de Dios. Pero desafortunadamente vemos una doctrina donde se diluye el evangelio y se les enseña mal, ¿no? Como lo que veíamos con esta mujer que le presentaron un evangelio donde no te va a pasar nada. Pero eso sería solamente un caso no tan
yo en mi caso pienso, ese no es un caso tan delicado. A nosotras lo que más nos mueve es ver cómo ha sido diluido a tal grado de que no se confronta lo incorrecto, porque vemos ese Dios de gracia, ese Dios de amor, y ya no queremos hablar ni del pecado, ni de sus consecuencias, ni de confrontar a las personas. Y es algo que me encanta del ministerio. En amor hemos aprendido unas a otras a decirnos esas áreas que no alcanzamos a ver. Sí. Entonces, el trabajar una a una, o sea, el nosotros, como decías, ¿no? Pasar la estafeta a las jóvenes, pero también nosotras tener mujeres ancianas enfrente de nosotras, son tanto de los dos lados, mujeres que nos están observando y que nos pueden ayudar a mejorar. Sí, así es. Así es, vamos avanzando juntas, ¿no? Vamos en ese caminar juntas y vamos sintiéndonos desafiadas y retadas, pero nos sentimos cómodas cuando el Evangelio de verdad nos da esas nuevas fuerzas, ¿no? Nos empieza a enseñar y nos empieza a hacer una diferencia de los incrédulos. Sí. Y es muy fácil señalarnos y apuntarnos, ¿no? Y decir, es que el cristianismo es así, así, muy fariseas, muy esto, porque queremos tener una doctrina que se nos acomode. Sí. Una iglesia que nos entretenga, una iglesia que, un lugar donde no se nos desafíe, donde no se nos exhorte. Pero cuando nosotros nos vamos a los extremos, cuando no entendemos que Dios nos extiende misericordia y amor, y que Él está ahí para podernos abrazar cuando nos caemos, pero eso no quiere decir que va a cambiar lo que ya está en su palabra. Sí, ¿no? Pero no podemos lograrlos, como decíamos, no podemos lograrlos solas y no podemos lograrlos sin conocer la palabra. Entonces, pues queremos terminar invitándolas sí, de verdad a estos talleres. Nos encontramos en la tercera etapa de Río, en el restaurante Lionfish, y la verdad quisiéramos que conocieran más de lo que se trata esta enseñanza, y quiero terminar con una frase de Nancy aquí en el libro, donde dice: cuando mujeres jóvenes y ancianas aprenden y viven juntas la palabra de Dios, el resultado es asombrosamente bello, sumamente cautivante y un reflejo de la imagen de Cristo. Y con eso queremos despedirnos y las esperamos.